Vamos a empezar a compartir. Chicos, ahí se está compartiendo. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí se ve, muy bien. Ajá, muy bien, gracias, Marco. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, chicos, el sentido contextual. Una pregunta fija también en el examen de admisión y que es de las más sencillas. Sin embargo, el no conocer, el no saber cómo abordarla, podría dificultarnos ¿ya? Al momento de elegir a la clave correcta. Para ello, primero debemos entender qué es el sentido contextual, cómo reconocer al sentido contextual y los tipos de pregunta que van a aludir a este aspecto, ¿sí? Entonces, empezamos por acá, para ir en orden, empezamos por aquí, por hacer algunas anotaciones sobre lo que es el sentido contextual. ¿Qué es el sentido contextual y por qué es tan importante reconocerlo en el texto? A ver, ¿qué ideas tienen sobre el sentido contextual? Buenos días, Renzo, ¿cómo estás? A ver, chicos, ¿qué idea tenemos de lo que es el sentido contextual? No busquemos en el diccionario. Tratemos de inferir el concepto o el uso que se tiene de la frase sentido contextual, porque es una pregunta que sí o sí viene en el examen de admisión. El sentido, no te olvides, es la intención, ¿ya? Es la intención con la cual el autor emplea a cierta palabra o frase, incluso oraciones en el texto. El sentido esconde, por estar dentro de un contexto del mensaje, esconde una información o te da idea de una información, de la cual podemos inferir algo o también podemos reemplazar a estos términos por otros que tengan el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sentido es la intencionalidad que tiene el autor para emplear, para utilizar a cierta palabra, a cierto término. Y lo que nos piden a nosotros en el examen de admisión es precisamente identificar cuál es esa intención, cuál es ese sentido con el cual el autor empleó a cierta palabra o frase. Profesora, entre esas formas de sentido podemos encontrar la sinonimia, sí, pero también debes recordar que la sinonimia no es la única forma en la cual se puede presentar una pregunta por sentido contextual. Vamos a encontrar a otras, como por ejemplo la antonimia, ¿sí? La antonimia contextual. Vamos a encontrar a las connotaciones, a las denotaciones, las implicancias también. Profesora, ¿y esas preguntas no son iguales? No. Cada una de ellas solicita algo de la expresión utilizada con determinada intencionalidad, ¿sí? A ver, por acá tenemos algunas respuestas. Renzo dice, el sentido de la palabra que le dará el contexto que te brinde el texto. Y la palabra le dará el contexto, ¿ya? Brigitte dice la intención del autor. Muy bien, muy bien. Tenemos efectivamente la intención del autor. César, buenos días, César. Entonces, por acá vamos a empezar por señalar qué es el sentido contextual. El sentido de un texto es lo que quiere decir, ¿no? Y por eso decimos que está relacionado con qué? Está relacionado con la intención del autor. El sentido, por ejemplo, del refrán, ¿no? Por la boca muere el pez, nos dice que la persona que habla en exceso cae
víctima de sus propias palabras. Hemos escuchado, ¿no? Muchos refranes como por la boca muere el pez, por ejemplo, a caballo regalado no se le mire el diente, entre otros. Estos refranes esconden una segunda intención, tienen otro sentido. No es que, bueno, el pez sí, profesora, cuando lanzo una caña, el pez captura, sí, al cebito que pongo en la caña de pescar y murió porque se tragó el cebito. No, estamos hablando de una expresión metafórica que esconde una intención, esconde un significado distinto al literal que le puedas atribuir a este refrán. Y así como en los refranes, podemos encontrar dentro del texto a otras expresiones que no necesariamente van a estar ¿sí? Restringidas a los refranes, pero que también tienen un dato que podemos reconocer mediante la misma lectura. El significado, por ejemplo, de un enunciado como hace frío puede tener varios sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, uno de ellos es si estamos en invierno y decimos hace frío, es que la temperatura es baja, ¿no? Por eso empezamos a sentir frío. ¿Sí? Estamos de repente en una sala y empezó a sentirse una temperatura baja. Entonces alguien dice, hace frío, ¿no? Eso podría ser para la otra persona, oye, ¿sabes qué? Cierra la ventana. ¿Estamos de acuerdo? O de repente, una pareja de novios, están sentados en un parque y la señorita le dice al novio, oye, Pancracio, hace frío. Sí. Con ello podría decirle qué cosa. De repente le podría estar diciendo, abrázame. Rosana, pero ¿no sería más fácil de repente Pancracio le presta su chompa? También. Pero depende de qué. Depende, nuevamente, de la situación. Depende de qué. Depende de la forma en cómo el hablante transmita esta idea y cómo la interprete también el oyente. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Entonces, lo que nos piden en el examen de admisión es eso. Es reconocer qué intención o qué intención tiene el autor para emplear a cierta palabra o a cierta frase. ¿Vamos bien hasta aquí? Observemos acá. Un texto manifiesta sentido completo si se adecúa a la situación de comunicación y no viola, no altera, no distorsiona las normas sociales y personales que rigen la convivencia. Si es coherente en su conjunto, cada una de sus partes al interpretar un mundo real o posible dentro de la lógica y el sentido común, y sus ideas y enunciados se van enlazando unos con otros a través de los mecanismos de cohesión, como los conectores, los marcadores de discurso, la repetición o la elipsis, ¿no? Que son las referencias. Por acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los marcadores de discurso, también llamados conectores, o la repetición, la elipsis, que se toman como elementos referenciales. Se van a tomar como eso. ¿Sí? Profesora, entonces el autor no utiliza, en todos los casos, no utiliza a las expresiones de manera literal. No, las podemos utilizar con otra intención. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Los fieles. ¿Qué intención tiene la expresión los fieles en este caso? Quiero que lo observes y me digas, ¿qué sentido le podrías atribuir a esta expresión, los fieles? Ajá, cero cacho. Me está nombrando. No, no, chicos, no estamos pasando lista. Yo sé que tú eres el ejemplo de fidelidad andante, pero no, no. En esta oportunidad no estamos hablando de ti, lamentablemente. Estamos hablando de otros fieles, ¿sí? Pero ¿qué tipo de fieles estamos hablando? Quiero que observes, porque en tu observación está la respuesta. Los devotos, dice por acá.
Profesora, podría ser los devotos, ¿no? Los que van a la iglesia. Ah, ya. Pero depende, ¿no? Tiene otro sentido. Por ejemplo, el sarcasmo. Muy bien, Brigitte. ¿Por qué, profesora? Es que, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Además de la expresión los fieles, ¿qué más vemos ahí? Las comillas. Muy bien, María Alejandra. Nosotros sabemos que las comillas tienen diferentes intenciones. Pueden utilizarse para señalar citas textuales, pueden utilizarse para un doble sentido o el sarcasmo, pueden emplearse en ciertos casos para señalar que el término es desconocido, entre otras funciones. Entonces, habría que ver el contexto, ¿no? Si digo, los fieles hoy asistirán a la iglesia. ¿Sí? O puedo emplear acá los fieles, ¿sí? Por acá, son los hombres. Que no es igual cuando digo acá, los fieles son los hombres. Observe que aquí los fieles, por estar entre comillas, puedo atribuirle otro sentido. Mi pregunta es, ¿realmente son fieles? Sí, pero miren el otro caso, no hay comillas por ahí. Entonces, en este caso, gracias a la ausencia de comillas, le puedo dar otra interpretación a los fieles. Lo mismo ocurre acá. Los fieles hoy asistirán a la iglesia. Hablamos de una fe religiosa. No hablamos de un sentimiento, ¿no? De repente de cumplir con la otra persona, ni engañarla, ser sinceros, ser honestos. No estamos hablando de qué, de una fe. Profesamos una religión, si profesamos cierta fe hacia esa religión. Asistirán a la iglesia. Entonces, acá estamos hablando de quién? Estamos hablando efectivamente de los devotos. Aquí lo ubicamos en un plano eclesiástico, ¿sí? Mientras que aquí lo ubicamos en un plano ético. ¿Qué cambió? ¿La palabra? ¿La expresión? No, profesora, cambió el sentido. ¿Y por qué cambió el sentido? Cambió el sentido por los signos que he utilizado, cambió el sentido por los contextos, iglesia, hombres. Por ejemplo, le puedo atribuir aquí, profesora, aquí también puedo seguir pensando que habla de la iglesia. Los fieles son hombres que jamás engañan a sus parejas. Ya no estoy hablando entonces de una fe, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de qué, estoy hablando de la ética, de los valores. Entonces, de esa misma forma, tú tienes que ser muy minucioso y evaluar qué, ¿sí? Y evaluar qué, evaluar, ¿sí? ¿Qué hay en esa frase? ¿Qué hay antes, qué hay después y qué lo involucran? Algunas comas, algunas comillas, de repente algunos paréntesis, está subrayada, está en negrita, está en mayúscula, porque todo eso influye en qué? Influye en la intención con la cual el autor está utilizando la expresión. ¿Sí? Por acá. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Hasta aquí? A ver, acá hay una pregunta. Las comillas, ajá, vuelven a mencionar los supuestos fieles. Claro, al estar entre comillas, puedo entender que estamos poniendo una suposición. En realidad es un sarcasmo, ¿no? Podemos tener esa intención sarcástica en el uso de las comillas. Es una de las intenciones, ¿ya? Y las mujeres no necesitamos ser comparadas. Nosotros somos fieles por naturaleza. Tenemos un gen llamado fidelidad, ¿ya? Y eso no está en discusión. De que a las mujeres la vamos a dejar aquí porque nosotros no tenemos que estar sujetas a ningún tipo de evaluación para la fidelidad. Nosotros somos fieles por naturaleza. Muy bien. Pasamos aquí. Entonces, hay que tomar en cuenta a los mecanismos, ¿sí? Como que pones comida lo que ya. Vamos a empezar a sacar a la inspectora gente del salón, ¿ya? Como que pones en duda lo que la profesora dice es cierto y nadie lo discute. Al menos en ese tema nadie lo discute. No, mentira, chicos. A ver aquí. Los mecanismos de cohesión, entonces, que nosotros hemos trabajado, como los referentes, los conectores y los signos de puntuación, es que
es parte de la evaluación del sentido contextual. Muchas veces los chicos cuando revisan el examen de admisión, producto de los nervios o del tiempo, se olvidan de estos detalles, ¿ya? Y otro punto, además de entender el sentido, es también entender la pregunta. ¿Qué busca específicamente el sentido? Aquí, algunas recomendaciones para el sentido contextual, para estas preguntas de sentido contextual que parecen difíciles. Dice, he aquí algunas recomendaciones para la comprensión del significado de las palabras de un texto. Ahí están los autores que nos plantean, ¿sí? Que nos plantean estas alternativas que podríamos tomar en consideración. Por ejemplo, al leer no te detengas ante las palabras que no entiendas. Trata de descifrarlas. Pero cuando hablamos de descifrar una palabra, es obvio que aquí estamos hablando de un razonamiento inferencial. O sea, tengo que inferir, sí, tienes que inferir. Tú sabes que la inferencia es una conclusión extraída del mismo texto, que jamás repite, que no lo contradice, pero que sí se basa en lo que se expone antes o después. Entonces, esa información es la que te va a permitir inferir con qué intención el autor está utilizando a esa palabra o a esa frase o expresión. Otra, por acá, ahí está. La primera estrategia es inferir, lo que habíamos mencionado acá, el significado por el contexto. Y es que lo tienes que hacer porque recuerda que en el examen no cuentas con un diccionario. Al no contar con un diccionario, pues un poco difícil conocer los sentidos de las palabras. Ahora, profesora, ¿y qué pasa si nos dejaran utilizar diccionario? En ciertos casos tampoco te va a ayudar. ¿Por qué? Porque ser contextual, ellos no están determinados ni sujetos a lo que dice el diccionario. Te puede ayudar para conocer los diferentes usos de las palabras, pero no para saber con exactitud con qué intención el autor está utilizando. Una segunda estrategia, ya, para entender el significado de una palabra nueva, y ponemos palabra nueva entre comillas porque no es una palabra nueva, simplemente es una palabra que tiene un sentido diferente. Dice, es releer el párrafo, fijándote en los signos de puntuación. Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionamos el caso de los fieles, estaba entre comillas, y eso nos permitía inferir ¿qué cosa? Inferir que la intención de esa expresión no era literal, sino que esconde otro significado, esconde otro uso. El autor asume que nosotros como lectores vamos a inferir, gracias a las comillas, esa segunda intención que él está ocultando, que él presenta de manera implícita. Y una tercera estrategia es descodificar el significado de una palabra nueva en dividir la palabra en sílabas, en sus partes, y comprobar si su raíz te es familiar. O sea, reconocer el significado por la etimología. Recuerda que la etimología es una disciplina encargada del reconocimiento de los diferentes significados de las palabras, su proceso evolutivo, transformaciones, cambios a nivel morfológico, sintáctico, semántico, lexicológico que pueden sufrir. Las palabras, como cualquier otro elemento, sufren un desgaste. Nosotros, como hablantes, hacemos ese desgaste, ¿ya? Y por ende hay palabras que mueren también. Una palabra muerta ya no revive. Y las pocas que en casos excepcionales han revivido con otro uso, ya no con el que tenían originalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos estas opciones. Hay que inferir el significado del término y para ello hay que tomar en cuenta al contexto donde se encuentra la palabra o frase. Además de ello, además del contexto, hay que tomar en cuenta a los signos de puntuación. ¿Ya? Ellos nos van a ayudar, por ejemplo, ¿no? Si son comas de repente incidentales, el inciso es una aclaración, no te olvides. Si está entre paréntesis, corchetes, comillas, como hemos visto. Y finalmente, tienes la tercera estrategia, que es mediante la etimología, descifrar, descomponer a la expresión, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, por acá, pirómano, puedo descifrarlo. Piro, fuego. Mano, que viene de manía, adicción o inclinación. ¿Quién es un pirómano? Una persona inclinada ya hacia el fuego, que le gusta patológicamente el fuego, o sea, enfermizamente el fuego. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta aquí con las recomendaciones? Como verás, en ninguna te menciona el diccionario. ¿Sí?
En ninguna te menciona el diccionario, te dice, a ver, recurre a una fuente escrita llamada diccionario para que gracias a él puedas reconocer el significado. No. Los procesos que se mencionan acá son aquellos que se van a dar en el mismo examen de admisión, porque solamente cuentas con esas herramientas, no tienes más. Y tu habilidad se va a demostrar cuando sepas cómo emplear dichas herramientas. Hasta aquí, San Marcos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pasamos entonces. Vamos a aplicar. ¿No? Vamos a poner en práctica lo que acabamos de decir. Sabemos que el sentido contextual no lo podemos entender literalmente. Sabemos que las palabras por sentido contextual adquieren un significado distinto porque están subyugados al contexto en el cual se encuentran o en el cual se los está empleando. Podemos inferir gracias a las otras palabras o expresiones que están dentro del mismo mensaje textual. Y tenemos también la ayuda de los signos de puntuación y la etimología. Todo ello hay que tratar de ponerlo en práctica. ¿Está bien? Aquí. Te piden que determines el significado preciso de las palabras que están en negrita. Pero tú sabes que ese significado lo vas a reconocer con el mismo texto. Te pido, por favor, que no busques en tu diccionario. Intenta desarrollarlo aquí, solamente con lo que tienes. Y vamos a ver si nos funciona efectivamente. Vamos a ver si se cumple y si podemos, dentro del mismo texto, reconocer el sentido de estas palabras en él. Dice, Lourdes tenía una formación intelectual y estaba decidida a recibirse, a ejercer su profesión, a valerse por sí misma. Aún antes de empezar las clases en la universidad, nos volvimos inseparables. Íbamos a exposiciones, a librerías y al cine a ver películas que pasaban en los dos nuevos cines del centro. Ya, tú tienes aquí a las dos expresiones que son recibirse y pasar. Ahí está, recibirse y pasar. ¿Está? Te piden que reconozcas el sentido. Solo el sentido. No dice que le reconozcas un sinónimo, no te pide que le reconozcas un antónimo, solamente te piden el sentido. ¿Cuál sería ese sentido? ¿Cómo hago, profesora? Muy fácil. Dice, Lourdes tenía una formación intelectual, conocimiento, preparación formal, preparación, instrucción académica formal. Y estaba decidida a recibirse, a ejercer su profesión, a valerse por sí misma. Entonces, cuando estamos en una formación intelectual, por ejemplo, la formación intelectual a la que todos estamos aspirando en este momento, ingresar a la universidad y empezar a estudiar una carrera. Dentro de ese proceso hay etapas, tu ingreso, tu preparación y tu culminación, en la cual ya te otorgan mediante una presentación de tesis, tu título, con lo cual puedes formalmente ejercer esa profesión que por años has estado estudiando. Entonces, en este caso, la expresión recibirse, no hablamos de entregar un producto ya, y yo acepto ese producto, no hablamos de una aceptación. Estamos hablando de qué, dice profesión, dice por acá instrucción formal, académica, cognitiva. ¿Qué podríamos entender? Ajá, María Alejandra dice graduarse. ¿Por qué? Porque dice recibirse, culminas tu etapa y ahí recién, mira, culminas esta etapa, acto seguido empiezas a ejercer la profesión. Entonces, recibirse alude, aquí, alude a la última etapa de la formación intelectual, al menos la básica, al menos la básica. Entonces, si alude a la última etapa, eso se puede entender como graduarse. Puede entenderse como graduarse. Seguimos. Aún antes de empezar las clases,
en la universidad, para variar, mira, antes de empezar las clases de la universidad, se corresponde con recibirse. Nos volvimos inseparables. Íbamos a exposiciones, a librerías y al cine a ver películas que pasaban. Caminan, caminan, ¿sí? Dice las películas. ¿Quiénes pasaban? Las películas. ¿En dónde? En los nuevos cines. Tienes películas, que es tu elemento referencial, y tienes la palabra cines. Entonces, ¿qué sentido podría tener, qué significado si podría tener aquí la palabra pasaba? A ver, ajá, estaban dando, ya, pero podríamos atribuirlo en un solo término. A ver, dice por acá, ajá, a ver las películas que pasaban en el cine. A ver las películas, ya, ya. Estamos viendo cómo actúan los personajes, los actores. Dice las películas, ¿ah? No lo que hay en el cine, dice las películas directamente. ¿Sí? Por aquí. Ya está, podría ser, ajá, Adriana nos dice reproducían, muy bien. Podría ser, Magno dice transmitían, correcto. Por aquí. Estaban dando, ajá. Proyectaban, transmitían, pasaban también, ¿no? Que está reemplazando o está siendo reemplazado aquí por transmitir, que es un poco más adecuado, o que podría ser también reemplazado por proyectar, porque dice en el cine, se proyecta, se puede visualizar, puedo ver cómo va la trama. ¿Está bien? ¿Qué te parece? Profesor, aquí también le podemos decir transmitían, sí. Yo solamente he seleccionado algunos por aquí. Transmitían. ¿Sí? Transmitían en los dos músicos. ¿Necesitamos el diccionario? No, no lo necesitamos. Solamente hay que evaluar, como acabamos de hacer aquí, hay que evaluar quiénes son los términos que influyen en el sentido del espacio. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda que tengas sobre esta parte? ¿No? Tenemos otro caso. El pecarí es un mamífero artiodáctilo parecido al cerdo salvaje. El hombre lo requiere por su carne que, aunque pobre, es de gusto agradable. Además, el cuero de este animal es delgado y resistente. Pobre, pobre. Requiere. Esas son nuestras palabras a reemplazar. ¿Sí? Requiere y pobre. En vista de lo que hemos desarrollado en el primer caso, te invito a que intentes con este nuevo ejercicio. Ahí tienes resaltadas a las palabras que debes reemplazar. Pero para eso, acuérdate, debes tomar en cuenta, porque es un proceso inferencial, a las otras partes del mismo ejercicio, tal y como lo hemos hecho en el caso anterior. A ver aquí. Busca, boca, dicen por acá. ¿Ya? Recuerda que estamos hablando no de dinero, ¿eh? No estamos hablando de dinero. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando, por aquí, estamos hablando de cantidad. Mira lo que dice. Pecarí es un mamífero animal, un mamífero artiodáctilo parecido al cerdo salvaje. ¿Ya? Parecido al cerdo salvaje. El hombre lo requiere. ¿A quién? A este pecarí. Por su carne. El hombre lo requiere, lo solicita, lo necesita por su carne. ¿Ya está? Ahora, ¿qué de particular tiene la carne del pecarí, profesora? Dice que, aclaración, comas,
para poner un inciso, que aunque pobre, no hablamos obviamente de dinero, es de gusto pobre, escasa, de pocas carnes, perdón, de pocas vitaminas. Dice, por su carne, que aunque pobre, es de gusto agradable. Entonces, podríamos decir que es escasa o de pocas proteínas, por aquí. ¿Sí? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál me conviene más? ¿Escasa o de pocas proteínas? Mira lo que dice acá. El hombre lo requiere por su carne. Tiene carne. Ah, entonces no puede ser escasa. ¿Sí? Dice que aunque pobre, es de gusto agradable. ¿Sí? No tiene ¿qué? No tiene proteínas. ¿Qué es lo que me conviene? Pero es rico. Me gusta. Cada vez que pruebo esta carne, me agrada. Entonces, la inclinación del hombre ya por la carne no es porque ésta sea, pues, beneficiosa para el organismo, en el sentido, pues, fisiológico, sino que le genera cierto agrado, cierta satisfacción o placer al gusto. ¿Se entendió? Por eso dice, es de gusto a agrado. Entonces, no hablamos de cantidad. Aquí, el hombre lo requiere, lo aprecia, lo necesita. ¿Sí? Pobre, magra, ¿está? O de pocas proteínas también. ¿Está? De pocas proteínas. Poco saludable, efectivamente. Escasa de vitaminas, insípida, así es. Ajá, César, muy bien. Dice, requiere, pide, solicita, necesita, requiere, aprecia. Todos ellos son términos que le podemos atribuir acá. ¿Sí? Aprecia, necesita. Por acá podemos decir, ¿sí? Como han colocado, ¿qué más aquí? Necesita, aprecia, requiere o pide, ¿no? El hombre lo busca, busca este mamífero, también podríamos atribuirle por su carne, ¿ya? Y básicamente es por el agrado, no por los beneficios en vitaminas o en proteínas que ésta pueda tener. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Pasamos. Dentro del sentido contextual, podemos encontrar algunas relaciones semánticas que han venido presentándose en los exámenes de admisión. Y estas relaciones semánticas tú las conoces, solo que aquí vamos a, todas estas relaciones semánticas las vamos a condicionar al contexto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos por un lado a la sinonimia contextual, que por su nombre ya sabemos cómo podríamos resolver al ejercicio en este caso. Hay que buscar un equivalente a la palabra o expresión subrayada, tomando en cuenta al resto del enunciado. Y que si reemplazo esta palabra o frase, el sentido, la intención, el mensaje no tiene por qué alterarse o distorsionarse. Entonces, por acá, dentro del discurso, la sinonimia designa la relación entre dos palabras o expresiones que tienen el mismo sentido o cuyo significado es muy parecido. Pero por acá solamente se tienen que sustituir en un contexto, la una por la otra, y deben tener el mismo sentido. Esa es la condición. ¿Eso qué significa, profesora? Que en algunos casos las palabras que se consideran sinónimas de otras dentro de un texto no necesariamente las encuentras en un diccionario. Y en este caso no conviene, no es prudente utilizar el diccionario porque nos van a dar sinónimos, sí, pero nos van a dar sinónimos lexicales. Y lo que nosotros buscamos es a los contextuales. ¿Sí? Ejemplo, a ver, el Cortázar de los cuentos ha creado escuela por sus propuestas trascendentes, su estilo vanguardista y sus atmósferas fantásticas e inquietantes que retoma de los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. El ritmo de lenguaje recuerda constantemente la oralidad y por lo tanto el origen del cuento, leídos en voz alta. Sus cuentos cobran otro significado. Lo mismo es, a ver.
Ahí tienes atmósferas y cobran. ¿Qué hacemos aquí, chicos? Te piden el sinónimo. No es sentido, es sinónimo. O sea, ¿qué palabra aquí podría reemplazar a los términos atmósfera o atmósferas y co? Ujú. A ver, ¿qué dice? La C y la C. Ajá. A ver. Adriana dice B y C. ¿Ya? Espacio y adquiere. B y C también dice María Alejandra. Vamos a ver, ¿sí? Dice, el Cortázar de los cuentos ha creado escuela por sus propuestas trascendentes, importantes. Su estilo vanguardista, cambios, ¿no? Por el vanguardismo, cambios, no ajustarse siempre a las reglas, hacer modificaciones. Y sus atmósferas fantásticas e inquietantes que retoma en los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. Retoma, ¿no? Así como Jorge Luis Borges en su momento hizo o tomó en cuenta a estas atmósferas, también, ¿sí? Cortázar lo hace. ¿Está? Pero aquí lo que nos interesa es el significado de atmósferas. Dice atmósferas fantásticas e inquietantes que retoma de los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. ¿Qué pasa, profesora, si marco escenario? El escenario tiene que ver con qué? Con el espacio, con el lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando me dice atmósferas fantásticas, no solamente se refiere al espacio, al lugar, sino a todo. El tiempo, ¿sí? Las situaciones que influyen también. O sea, es más completo. Cuando dice atmósferas, habla de un sentido más completo. El término escenario se restringe solamente a qué? Al lugar de los hechos. El escenario y los hechos fue el centro comercial. Pero no involucra necesariamente a las personas ni al ambiente. ¿Me dejo entender aquí? Entonces, ¿cuál sería el término que nos conviene para este caso? Dice sus atmósferas, puede ser reemplazado por ambiente, puede ser sus ambientes fantásticos e inquietantes, que retoma de los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. Seguimos. Por aquí, voy a borrar esto para que no te confundas, ahí está. El ritmo del lenguaje recuerda constantemente la oralidad y por lo tanto el origen del cuento. Leídos en voz alta, sus cuentos cobran otro significado. O sea, no es igual cuando lo lees en silencio que cuando lo lees en voz alta. ¿Estamos de acuerdo? Dice, cobran otro significado. Pero es una abstracción, entonces no estamos hablando de dinero tampoco, sino estamos hablando de qué? De una adquisición, adquieren, se les atribuye por adquisición otro sentido, otro significado. ¿Sí? Por aquí, ahí está, adquiere. Ajá, acá creo que, a ver, permítanme un segundo. Acá también hay una pregunta. ¿Por qué en el espacio? Bueno, en el caso de espacio, al igual que escenario, estarían restringiendo solo al lugar, ¿sí? Solo al lugar. Pero la palabra ambiente del ejercicio no se restringe únicamente al lugar. Porque si se restringiera únicamente al lugar, entonces cuando dice sus cuentos cobran otro significado cuando se leen en voz alta, significa que está involucrado, ¿qué? Está involucrado el entorno, está involucrado el tiempo, está involucrado el personaje, las situaciones que se van a llevar a cabo en la historia. Y todos ellos forman una atmósfera, todo un conjunto, no solamente una parte.
Por ello, la palabra espacio y escenario no son considerados como apropiados. Es que no tienen el sentido completo de la palabra atmósfera. Acordémonos qué sentido puede tener la palabra atmósfera. Todo, todo. Acá también tiene que tener el sentido de todo. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Chicos, ¿se entendió o quieres otra explicación? ¿Sí? Seguimos. Por otro lado, está la antonimia contextual. Ella también viene en el examen de admisión. Pero muchas veces los chicos se olvidan de leer o la forma en cómo pregunta San Marcos. Por ejemplo, te pregunta a veces, el término que se contrasta con el o con la palabra o el concepto. El concepto X es. A veces te dice, ¿sí? Por acá, el término opuesto para la expresión X, Y, Z. Cada vez que te utilicen estos términos, contraste y opuesto, debes acordarte que ellos saluden ¿a quién? Ellos saluden a la antonimia. Entonces, aquí, cuidado, ¿eh? Aquí no puedes atribuirle un sinónimo. Y a veces los chicos se olvidan de leer esta palabra. Dicen, pero profesora, en el texto esta palabra significa esto. Pero a ti te pedían el autor. Suele pasar. Dirás, no, profesora, a mí no me va a pasar. Suele pasar. No sé por qué te lo digo. Entonces tienes que estar muy atento a la lectura que hagas de la pregunta. Eso es lo que te decía hace un instante. El que tú entiendas y leas bien tu pregunta va a garantizar que tu respuesta sea correcta. Porque si dudas en la pregunta, si no estás seguro de qué es lo que quiere la pregunta, también vas a dudar en tu respuesta. Eso se refleja en la respuesta. Por eso que al chico dicen la A o la B. Otro dicen la C o la D. ¿Por qué tienes dos opciones? Porque no has entendido bien la pregunta. ¿Sí? La antonimia contextual entonces se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto, o sea, también está condicionada al entorno de mensaje texto. Al reemplazar una palabra por otra, se produce un viraje de sentido, un cambio, una oposición del sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto del enunciado. Ya, aquí vamos a hacer pasos, ¿sí? Vamos a hacer pasos. Paso uno es por aquí leer el enunciado. Completo. Paso 2 es identificar primero, identificar el sentido de la palabra. ¿Sí? Y paso 3, una vez que has identificado el sentido de la palabra, recién establecer un término opuesto tomando en cuenta este sentido, tomando en cuenta el sentido. No se te ocurra buscar el antónimo directo de la palabra. Primero es su sentido y luego es la oposición a ese sentido. ¿Y está? Entonces, aquí vamos a ver algunas palabras en negrita para poder reemplazarlas, pero por su término opuesto. Porque eres disciplinado, debes acatar las órdenes que te dan. Debes acatar. Eres disciplinado. Órdenes. Debes acatar. Cumplir. Respetar. Ejecutar
llevar a cabo las órdenes que te dan. ¿Por qué? Porque eres disciplinado. Entonces, ¿cuál sería aquí? Aquí está el término opuesto. ¿Para qué? Para la palabra acatar. Acá dice César, obedecer, sí, tiene sentido también de obedecer, así es. Pero este es su sentido, no te olvides, este es su sentido en el texto. Ahora, como ya sabemos cuál es el sentido, ¿cuál sería el término opuesto para la palabra acatar? Dice las órdenes. La palabra órdenes se va a entender como normas, como leyes, mandatos. Porque dice, eres disciplinado, debes cumplir. En el colegio somos disciplinados, cumplimos las normas establecidas por la institución llamada colegio. Dice normas, normas. Debes acatar, debes cumplir, llevar a cabo, ejecutar las normas. ¿Cuál sería el opuesto? ¿Solo desobedecer? ¿Cómo se le llama cuando no cumplimos las normas? Cuando atentamos contra ellas. Podría ser incumplir también, sí. Podría ser desobedecer, pero tenemos una más precisa. Por aquí. Contravenir. ¿Qué es contravenir, profesora? No llevar a cabo una ley, norma establecida. Es que recuerda que dijo las órdenes que te dan. Eres disciplinado, debes acatar las órdenes que te dan. Entonces, las órdenes que te dan, como dice que eres disciplinado y se debe cumplir al pie de la letra, podríamos entenderla como normas o leyes. Entonces, podríamos tener acá el término contravenir, que es una nueva palabra que de repente hoy estás conociendo, pero que ya sabes en qué sentido se puede utilizar. ¿Se entendió? ¿Sí? Dos, los países africanos son muy pobres y sus habitantes viven en la Etiopía. Pobres. Y sus habitantes viven en la inopia, a causa precisamente de la pobreza. Entonces, la inopia está relacionado con ¿qué? Está relacionado con la escasez, ¿sí o no? ¿Sí? Con lo escaso. ¿Está relacionado con qué? Con la ausencia, con la falta de ¿qué? De recursos. Faltan los recursos básicos para sobrevivir. Claro, hablamos de un abandono. Bueno, podría ser abandono, pero si hablamos de no hay dinero, hablamos de la indigencia, sí, Marco, sí, hablamos de la indigencia, sí, indigencia. Pero ¿cuál sería su antónimo? Recuerda que buscamos el opuesto. Todos estos que hemos anotado aquí son sus sentidos. ¿Cuál sería el opuesto? El opuesto a tener dinero. O sea, podría ser riqueza, pero también utilizo la palabra rico para un postre, ¿sí? La abundancia, muy bien, Brigitte. La opulencia, claro que sí. César, tenemos por aquí, viven en la opulencia. ¿Qué es la opulencia? Que cuentas con todos los recursos básicos para poder y llevar un estilo de vida bastante. ¿Tienes alguna duda acá? ¿De dónde sacamos, profesora, los antónimos? Del mismo ejemplo. Los términos que yo estoy subrayando, que estoy encerrando en unas nubes y los cuales los señalo con flechas, es para que tú te des cuenta que ahí está tu rastro para poder interpretar, inferir qué intención tiene la palabra que vas a reemplazar, dependiendo si te piden un sinónimo o un antónimo. ¿Está bien? Pues ellos son los únicos, no. También tenemos a otras preguntas que vienen y que muchas veces sacan ronchas porque no sabemos con qué intención la vamos a encontrar en el texto. Está el sentido denotativo y el connotativo. Pero el que más viene, porque es un poco más complejo, es el connotativo. El denotativo no es tanto, ¿por qué? Porque el sentido que adquiere esta denotación es literal.
es primaria, es básica, es fundamental. Entonces es fácil de reconocer. Con un simple conocimiento del significado de las palabras podemos reconocerlo. Pero el otro, el connotativo, es el más difícil. Ese es el más complejo. Por acá. ¿A qué denominamos sentido denotativo? Denotar es llamar las cosas por su nombre. Exactos, tal y como son, sin esconder, sin ocultar ninguna información adicional. Se presenta y se revela en su estado completo y natural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, denotar es llamar las cosas por su nombre. Las palabras poseen el sentido estricto. Esa es la denotación, un sentido estricto. Y no permiten otras interpretaciones. Bueno, el sentido contextual requiere de reconocer otras interpretaciones, más de una, que se le pueden dar a las palabras o frases. Pero la denotación, lamentablemente, en este caso no nos ayuda. ¿Por qué? Porque solamente tiene un sentido. Y por ende, se le puede hacer una interpretación. Su misión es transmitir la información veraz, verdadera, como mencionaba al inicio, tal y como es, las cosas por su nombre. La oración denotativa solo puede tener un significado, no más. Y este único significado se entiende de la misma manera en cualquier situación, en cualquier lugar o en cualquier contexto. Me duele el estómago. Lo digo aquí, lo digo en provincia, lo digo en otro país, lo digo en otra parte del mundo, y siempre se va a entender lo mismo. Me duele una parte, un órgano en mi estómago. Para alguien que entienda algo diferente, no, profesor, porque ese sentido primario que le hemos otorgado esto. ¿Sí? Aquí las ideas se presentan de forma clara y precisa, es decir, no esconden nada. Como mencionaba en lo anterior, no hay ninguna, ¿sí? O no hay ningún significado adicional que se le pueda dar. Es uno nada más. Por ejemplo, ¿no? Decir los zapatos están sucios. Bueno, si me dicen los zapatos, me refiero al calzado. ¿Alguien entenderá algo diferente al calzado cuando digo zapatos? ¿Entenderán o le podrán atribuir un significado distinto al de calzado? ¿Sí o no? No, todos entendemos lo mismo. Pero aquí, en ella está el problema. ¿Por qué decimos el problema? Porque connotar no es tan sencillo como parece. Profesora, también hay que tomar en cuenta el contexto, sí. Ella sí. Ella sí toma en cuenta el contexto. ¿Qué es connotar? Connotar es sugerir. Esta es tu palabra clave, San Marcos. Sugerir un significado. Atribuir. Adicionar. Añadir. Aumentar un significado. Ojo, la connotación no reemplaza la denotación. La connotación es otro sentido que puede tener la palabra. Pero este sentido que le voy a atribuir está sujeto al entorno, a la circunstancia comunicativa en la cual se encuentra empleada la palabra o la frase. Entonces ahí recién puedo decir, este término o esta frase, además de tener significado, también puede significar eso. ¿Sí? La connotación depende del contexto, algo que no ocurría con la denotación. Ah, profesora, por eso es que más bien en las preguntas de sentido contextual, sí. Por ahí habrás leído preguntas que dicen, en el texto el término tal, connota. ¿Qué significado le puede sugerir a esa expresión? Profesora, ¿le puedo sugerir cualquiera? No, no le puedes sugerir cualquiera. Tienes que sugerir uno que sea compatible con lo expuesto o manifestado por el texto. De lo contrario, la pregunta de sentido contextual no sería una forma de compatibilidad, sino de incompatibilidad.
¿Ya? El significado es subjetivo. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo al contexto y varía según la intención del autor que le está empleando. ¿Sí? Puede presentar entonces varios significados, más de uno. Todos los que sean posibles mientras sean lógicos. Si yo digo aquí, deberías ponerte en mis zapatos. Ponte en mis zapatos. ¿Sí? Entonces, espera un ratito, voy a pisar sobre los zapatos de mi amiga que me está pidiendo que me ponga en sus zapatos. ¿Qué expresión tiene ponerse en los zapatos de la otra persona? ¿Qué sentido tiene? Ponerse en su lugar. Ser empáticos con esa persona para entender su situación. Mira, mira, mira. No, aquí la imagen dice, ahora te comprendo. Dime, ¿lo comprende porque se puso dentro del zapato? Es que no es literal. Hablamos de comprensión, sí, pero en lugar de zapatos es ponte en mi posición, ponte en mi lugar, ponte en mi situación, ponte en mi caso, ¿sí? No hablamos, obviamente, del calzado, sino de la situación, ¿sí? Hablamos del caso, del entorno. ¿Se entendió qué es lo que busca el sentido connotativo? Hagamos una aclaración. El sentido connotativo no debe, San Marcos, por favor, ser confundido con la sinonimia contextual porque la mayoría lo confunde. Le piden, ¿cuál es el sentido connotativo de la expresión? Y le mandan un sinónimo. San Marcos sabe que se van a equivocar, ¿eh? Y le van a poner entre las alternativas sinónimos para ver cuántas, ¿sí? Personas, cuántos postulantes caen en ese pequeño error. Y créeme que son varios. Nosotros estamos esperando que tú no estés en esa lista, por supuesto. ¿Se entendió? Entonces, cuidado, no confundas la connotación, que es un significado adicional, con el sinónimo, que es el término que va a reemplazar a esa palabra. La connotación no reemplaza. La connotación te dice qué intención, qué segunda intención puede tener el autor cuando utiliza esta palabra. Y eso lo sugiere, lo da a entender. Me dejo comprender aquí en esta parte. Chicos, quiero que quede claro, bien claro el sentido de la connotación, porque es una pregunta, insisto, que muchas veces ha traído dificultades a los postulantes por no entender qué es lo que busca la connotación y confundirla con la sinonimia contextual. ¿Tienes alguna pregunta aquí? ¿Nada? Está ahí, ¿no? No te habrás asustado. Para que te asustes, tranquilo. Vamos a ver acá. A ver, reconozcamos los sentidos, ¿te parece? Ella se ha convertido en una piedra luego de sufrir tamañas traiciones. La honradez debe ser el zócalo de nuestros principios. El tiempo es un tirano en televisión. Todo lo que había construido se hizo polvo en un instante. Queremos reemplazar a las palabras por acá en negrito. Vamos con el primero. Ella se ha convertido en una piedra. Ella, sujeto, se ha convertido en una piedra. No le vas a decir a la piedra, piedra, convierte en piedra. ¿Sí? Luego de sufrir tamañas traiciones. Lo emotivo, ¿no? Lo emotivo está acá. Entonces, ¿hablamos de qué? Hablamos de convertirse en piedra, está involucrado con los sentimientos. ¿Cómo se volvió ella? Ajá, fría, distante, dice Adriana. Muy bien. Desconfiada, sí, también podríamos decir. No, es que son consecuencias de qué? Son consecuencias de las traiciones. ¿Sí? Son consecuencias de las traiciones. Entonces, podríamos decir acá, insensible, como se llama por acá, indiferente, distante, desconfiada.
que son algunos de los sentidos que puede, ¿sí?, tener aquí la expresión bien. Y que en este caso son sentidos netamente connotativos. Connotativos. ¿Está muy bien? La honradez debe ser el zócalo de nuestros principios. El zócalo, ¿quién? La honradez. ¿La honradez qué es? Es un valor. Es un valor positivo. Dice, debe ser el zócalo de nuestros principios. Y de ahí vamos avanzando. Avanzando con nuevos principios, nuevos valores. Y seremos calidad de personas. Entonces, la palabra zócalo podría ser reemplazado connotativamente hablando por quién. A ver. Vamos a amarnos. La base, muy bien, Bri. El fundamento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza que tengo la base y voy aumentando, 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 aumentando mis principios, mis valores. Por eso dice que la honradez debe ser el zócalo. Tienes a la honradez y todo lo demás, todo lo bueno, empieza a desarrollarse automáticamente. El tiempo es un tirano en televisión. Pero no estamos calificando a una persona. Aquí estamos calificando de tiranos a la televisión. Y escuchamos, ¿no? A veces esas expresiones de algunos conductores de programas dicen que el tiempo es un tirano, ¿sí? El tiempo es nuestro enemigo en televisión. ¿A qué se refiere? Exacto, exacto, exacto. No te puedes pasar de minuto, no puedes salir antes, no puedes salir después. A ver. Tirano, a ver, tirano, tirano en televisión. ¿Cómo son los tiranos? Acá se hace lo que yo digo. Acá se hace lo, porque dice tirano, ¿ah? Acá se hace lo que yo digo. Profesora, pero yo opino, no. Acá se hace lo que yo digo. Y punto. Entonces, ¿qué sentido puede atribuírsela a la palabra tirano? Escriban su respuesta. Chicos, por favor, me gustaría leer la respuesta de todos. Solamente hay algunos chicos que están participando, lo cual se agradece, sí, se agradece por su interés, pero también deberían hacerlo los demás. Recuerden que ellos no son, ¿sí?, ustedes. Entonces, acá cada uno tiene que ir construyendo su aprendizaje y eso lo van a hacer mediante su participación. Podríamos decir, muy bien, Marco, un dictador, un controlador, porque te dice exactamente cuándo y cómo. Entonces, es un tirano en televisión. Todo lo que había construido se hizo polvo en un instante. Un opresor, sí, también podríamos considerarlo, Xiomara. ¿No? ¿Por qué? Porque está ahí controlando, no te deja hacer tu voluntad, no. Tiene que ser la voluntad de él, ¿sí? Polvo. Bueno, profesora, depende, ¿no? Si ha habido de repente un derrumbe, puede ser. Pero recuerda que estamos buscando las connotaciones, no las denotaciones. Oye, se hizo humo. Estaba conmigo hace 2 minutos, pero no sé qué pasó. ¿Sí? Intentó discutir conmigo, pero lo volví polvo y no encontró forma de refutarme. ¿Qué podríamos decir ahí? A ver, ¿qué podríamos decir ahí, chicos? ¿Nada? Solo tienes que guiarte del mismo ejemplo. Todo lo que había construido, todo lo que había construido, se hizo polvo en un instante. Desapareció, ya no hay, ya no existe. Se volvió nada, se destruyó, perdió el valor. ¿Sí? A tomar en cuenta la expresión polvo, que también se adecua al contexto. Ahora, si yo digo, por ejemplo, estaba limpiando mi armario y me di cuenta que había exceso de polvo, ahí sí estamos hablando, pues, ¿no?, del polvo que nosotros conocemos como primera definición.
no de una expresión connotativa. No, ahí hablamos de las partículas pequeñas. ¿Me ayudas con esto? En cada enunciado hay que determinar si las expresiones son denotativas o connotativas. Hay que poner D o C, según corresponda. ¿Parece? Empezamos. Las estrellas de tus ojos iluminan mi alma, el romántico. Las estrellas de tus ojos iluminan mi alma. ¿Qué sentido tiene? ¿Denotación o connotación? Ajá, muy bien, María Alejandra. Connotación. Es que, profesora, en mis ojos no hay estrellas. Exacto, es una expresión metafórica. El gato mató al ratón con sus garras. El gato mató al ratón con sus garras. El gato felino, el ratón roedor, el gato persigue al ratón porque es parte de su dieta. ¿Qué sentido tiene entonces? Dinosaurio. Ajá. Denotativo. Juan salió con la ropa hecha garras. La presentación, sucio, cochino. La ropa descosida, si fuera un mendigo. O sea, no se refiere a las uñitas, no. Se refiere a la sociedad, a la falta de presentación. Entonces tiene sentido connotativo. La luz. Tipo de radiación electromagnética que puede ser percibida visualmente por nuestros ojos. Definición, ¿no?, de lo que es la luz. ¿Qué sentido tiene ahí? A ver. Denotación, definitivamente. Muy bien, Brigitte. Sentido denotativo. Mi niña es una flor muy hermosa. Los papás, ¿no? Los papás que viven, ¿sí? Adorando a sus hijas, a sus princesas, que dicen, mi niña es una flor muy hermosa. Pero obviamente que no estamos hablando de la plantita, ¿sí? Entonces es un calificativo que ellos le atribuyen. ¿Listo? Mi niña es una flor muy hermosa. Connotación. Pepe es un ratón cobarde. Siempre se esconde cuando hay que trabajar. Bueno, los roedorcitos no trabajan. Entonces, ¿qué sentido tiene aquí? Connotación. Connotación. Hablamos de un adjetivo con el cual estamos calificando a una persona. El corazón, órgano muscular que bombea sangre. Bueno, de que dice órgano, tiene un sentido estricto, ¿no? Denotación, muy bien, denotación. Y finalmente, Godofredo es un león para los estudios. Lo máximo, nadie le gana, ¿no? ¿Cuál sería el sentido acá? Connotación. Así como decimos, ¿no? Un lobo para las matemáticas, un tigre para las letras. Podemos utilizar un león para los estudios. ¿Alguna duda aquí? ¿No? No, profesora, todo claro. No, ok, muy bien, chicos. Ojalá que se me sea para el resto, para los demás también. Pasamos aquí. Ya pasamos aquí a la parte del desarrollo de los ejercicios. Y en este caso, estamos frente a un texto mixto. ¿Ya? Tienes la parte continua y tienes el gráfico que también tiene información, que puede estar contenida en la parte continua, pero también tiene otros detalles. Y recuerda que siempre hay preguntas que aluden al gráfico. Entonces, es importante que también se haga un análisis de lo que está presentando este gráfico. Vamos a empezar por aquí con la parte continua. ¿Está bien? Vamos a empezar con la parte continua. Dice, el tren bioceánico es un megaproyecto de trenes de carga impulsado desde el 2014 que busca unir el Pacífico peruano con Bolivia y Brasil. Tendrá una extensión total de 3.755.5 kilómetros y trasladaría 10 millones de toneladas de mercancías al año. Mi tema, el tren bioceánico, ¿sí? ¿Qué se dice? Que es un megaproyecto de trenes de carga impulsado desde el 2014, que tiene como fin unir, ¿sí? Pero dice que es un megaproyecto. Bueno, profesora, de manera general puedo entender como mega grande,
¿no? Un gran proyecto, ¿sí? Podríamos entender efectivamente que alude a un proyecto de magnitud considerable. Pero, ¿en qué sentido es la magnitud? ¿En qué sentido, sí, el autor está señalando a la expresión magnitud? Dice, de trenes de carga impulsada en 2014 que busca unir el Pacífico peruano con Bolivia, Brasil, tendrá una extensión total de 3.755.5 kilómetros y trasladaría millones de toneladas de mercancías al año. ¿Ya? Mega, gran proyecto. Pero cuando decimos que son grandes proyectos, no nos referimos al tamaño necesariamente. Entonces, profesora, nos referimos al factor unitario, lo que implica ¿sí? La inversión para su construcción, para que se lleve a cabo, y lo que va a generar también una vez empiece a ejecutarse. Además, dice, además de unir, ¿sí? Además de unir el Pacífico peruano con Bolivia y Brasil, dice, el tren bioceánico favorecerá también a Paraguay y Uruguay. Esos son los países que están involucrados, ¿no? Que se van a ver de alguna manera favorecidos o beneficiados con la construcción de este tren bioceánico. Dice que están interesados. Ah, pero mira, qué bonito. Interesados en este proyecto de integración. Están interesados. Porque quieren, profesora, mantenerse unidos de repente con nosotros. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con que están interesados? Profesora, quieren participar. Y quieren participar porque saben que los beneficios pueden ser mayores que las inversiones. Eso a cualquiera le conviene. No es porque quieran mantener lazos de hermandad con los otros países, no, no. Podemos inferir que hay un interés económico porque dice que es un megaproyecto. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó un estudio de preinversión en el que evaluó tres alternativas para determinar el punto de entrada y salida del tren bioceánico en el Perú. Claro, tiene que tener un punto de entrada y un punto de salida. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Dice que conectará los puertos de Santos, en Brasil, e Hilo, en Perú, a través de Bolivia. El sector determinó que el recorrido más eficiente, ese estudio, ¿no? Dice, el recorrido más eficiente y rentable es la alternativa número 2, que entra por Desaguadero en el límite con Bolivia y sale por el puerto de Hilo en Moquegua. Ese es el recorrido que de repente va a tener, ¿qué cosa? Va a tener mayor, dije, más rentable. O sea, económicamente es el que más conviene. ¿Por qué? ¿Por la construcción o por las ganancias? No lo podemos precisar hasta el momento. Pero dice que es el más rentable. Probablemente tenga que ver con ¿qué? Tenga que ver con, como esta es la primera parte de la construcción, tenga que ver con inversión entonces. Esta opción, ¿qué opción? La del número 2, ¿sí? Implica una inversión peruana, es lo que vamos a invertir acá, dice de unos 7.548 millones. ¿Cuánto, profesora? Bueno, si es de la inversión y es la opción más eficiente y más rentable, significa que las otras, ¿sí? Las otras opciones, que no las conocemos hasta ahora, necesitan de más inversión. ¿Sí? Por eso esta es la más rentable, la más económica. Ahora dice, así, Perú, en conclusión, en consecuencia, ¿ya? Con esta inversión, dice, Perú tendrá un recorrido de 340.5 kilómetros, más de 100, más, cuidado con la cifra más, que no es exacta, más de 180 puentes por instalar y 40 kilómetros de túneles. En Bolivia, de 1.894 kilómetros, ese será el recorrido que va a tener Perú y por acá está Bolivia.
El de Bolivia va a ser de 1.894 kilómetros y el de Brasil será de 1.521 kilómetros. La construcción de este megaproyecto en total, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, duraría entre 7, y 6 años. Pero cuidado con el duraría, que es solamente una proyección. No está afirmando. Puede ser que demore más, como puede ser que se haga más rápido. ¿Ya? A ver aquí, veamos. Veamos al gráfico, al cuadro. A ver, ¿qué tiene nuestro cuadro aquí? Dice, el proyecto del ferrocarril transoceánico, ahí está, transoceánico Brasil, ahí está Brasil, Bolivia y Perú. Que son los primeros, ¿no? Que son los primeros que se mencionaba acá. Pacífico peruano con Bolivia, con Brasil. En el caso de Paraguay y Uruguay dice que están interesados, pero no se dice que formen ya parte, están interesados. Por ahí como que se animan, ¿sí? Se animan. Entonces tenemos aquí datos complementarios del tren bioceánico. La longitud total de este tren, y está, va a ser de 3.755.5 kilómetros. Por aquí está. Por aquí vamos a ver. Ay, perdón, 3.755.5 kilómetros. Brasil, de esta cantidad, ya, va a tener 1.521 kilómetros. Bolivia va a tener 1.894 kilómetros. Y Perú va a tener 340.5 kilómetros de tramo. ¿Ya? Pero cuidado. En estudio, o sea, todavía es un proyecto. Tramo construido, logrado. Pero cuidado que en el caso de Bolivia no dice nada. Profesor, entonces el Perú todavía no dice que ese sería el beneficio. Esa cantidad de kilómetros serían los que recorrería por acá por el Perú, pero dice tramo en estudio, o sea que todavía no se lleva a cabo. Diferente en el caso de Brasil, que ya está construido. Por eso hace la aclaración, ¿sí? Los paréntesis donde dice tramo construido. Veamos. Acá tenemos al Océano Atlántico, claro, decía que uniría al Atlántico con el Pacífico, ¿te acuerdas? Por acá, el puerto de Santos, avanza, pasa por Puerto Suárez, Brasil, está cerca, mira, cerca a Paraguay. Pasa por Santa Cruz, Cochabamba y La Paz para Bolivia, a Oruro también en Bolivia. Y en el caso de Perú, también pasa para ahí. Bueno, Bolivia sería el que más, ¿no? Más tenga contactos con con sus puertos por aquí, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, está. Y en el caso de, por ejemplo, para Perú. A ver, veamos a la primera pregunta. Dice, el propósito medular del texto es la intención principal. ¿Cuál es la intención principal del autor del texto? A ver. Indicar los beneficios de 3 países sudamericanos en el tren bioceánico. Explicar los porqués del tiempo y del dinero que requiere el tren bioceánico. Soslayar, que significa evitar los óbices, obstáculos que encara el megaproyecto de trenes en América del Sur. Escribir un megaproyecto ferroviario que unirá el Pacífico con el Atlántico. Aducir diversas razones para defender el megaproyecto, ¿sí?, del tren bioceánico. Aducir, argumentar diversas razones para defender el megaproyecto del tren bioceánico. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Ajá, Adriana dice la alternativa, creo que es la única respuesta que me ha dado. Sí, la alternativa D. ¿Podríamos tomar en cuenta la alternativa D, claro?
Es que el autor está haciendo qué cosa, está haciendo una descripción, efectivamente. ¿Ya? Y está describiendo qué cosa, está describiendo un megaproyecto, efectivamente, que va a unir ferroviario, que va a unir ¿a quién? Va a unir al Pacífico con el Atlántico. En la palabra megaproyecto, el prefijo incide, prefijo mega. Mega. Ese es su prefijo. ¿Sí? El prefijo incide en, ¿por qué recibe el nombre de megaproyecto? A ver, ¿por qué recibe el nombre de megaproyecto, chicos? Y te piden específicamente, ¿ya?, que incide el prefijo mega. Respuesta ahí, por favor, para la 2. Respuesta ahí para la 2, chicos. Mega, mega, mega. La D, la B. Los aspectos legales. Mega, tamaño. Gran, gran. ¿Sí? Entonces tiene que ver con su dimensión económica. El tamaño, enorme dimensión económica. Es un megaproyecto. Genera una inversión considerable. Por eso que el Perú está evaluando cuál es la más rentable, la más económica, la que más le conviene. ¿Sí? Respuesta B. Se desprende, infiere. Recuerda que un desprendimiento textual no es otra cosa que una respuesta por inferencia. Por ende, no puede estar escrita, no puede ser falsa, ¿sí? Se desprende de la infografía, exactamente del cuadro. Que el megaproyecto del tren bioceánico tendrá solo, ¿sí? O tendrá un solo tren con 2 vagones, posee 2 vías con un solo sentido, requiere de 2.234.5 kilómetros para construir. Va a conectar a Argentina con Chile. Va a beneficiar mucho más a Bolivia. ¿Ver? Revisemos nuestro cuadro. ¿Conectaría Chile con Bolivia? Chile por acá, o perdón, Argentina, ¿qué decir? Sí, Argentina con Chile en la D. Argentina, Chile, por ningún lado, mira. No hay forma de conectar. O menos por donde pase el tren, no los conecta por ningún medio. O sea, no me sirve, profesora, no. ¿Sí? B. Posee 2 vías con un solo sentido. 2 vías con un solo sentido. 2 vías con un solo sentido. ¿Ya? Vuelta. Solo tienes que hacer una pequeña operación de cálculo. A ver acá. ¿Cuál sería? La C. A ver. Requiere de 2.234.5 kilómetros por construir. A ver. ¿Cuánto es la longitud total? ¿Cuánto es la longitud total? Esta. Es el total. ¿Estamos bien? Estamos aquí, el total. ¿Sí? Construido, ¿cuánto es? Vamos a borrar acá porque no se ve, creo. Ahí está. 1.521. 521 kilómetros. Ya construidos. Ya. Ahora, suma.
Suma. ¿Qué voy a sumar, profesor? Más por acá, ese es de Bolivia, más lo del Perú, que es de 340.5 kilómetros. ¿Cuánto sale? Dime, la suma de eso no es lo que falta aquí. ¿Sí o no? ¿Por qué, profesora? Es que acá dice que está en estudio y acá nunca dijo está construido. Se puede sobreentender que todavía no se construye. Entonces falta la parte tanto de Bolivia como de Perú. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Respuesta entonces, caso. Es consistente, verdadero o compatible con infografía afirmar que el recorrido del tren bioceánico también podría beneficiar a la industria de Chile. Atraviesa una geografía muy accidentada en Brasil. Será solo productivo en el tramo Perú-Bolivia. No, porque también es productivo para Brasil. Así que esto queda descartado. Eludirá, evitará el Puerto Suárez si pasa por Desaguadero. O ya tiene un avance del 50% de construcción. Para que tenga un avance del 50% de construcción, tome en cuenta que ha tenido que construirse la mitad. Y todavía no se ha construido la mitad. Cuidado, ya, cuidado ahí. Mira. Mira lo que se ha construido, ¿está? Y mira por acá lo que falta construir. No se ha llegado ni siquiera a la mitad. Así que quedan descartadas esas dos opciones. ¿Qué podríamos afirmar aquí? A ver, chicos. A ver, respuesta acá, San Marcos. Estamos en la pregunta 4. Mira la infografía. Mira por dónde pasa el tren. Vamos a usar acá. Mira el recorrido que hace el tren. Y mira cerca de quiénes están. ¿Por qué Paraguay está interesado? Profesora, porque está muy cerca. Pero ¿quién también está cerca? Además de Perú, Bolivia y Brasil que se están beneficiando. ¿Quién más también está cerca? Ellos, ¿sí o no? Sí, 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 ellos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? También podría beneficiar, podría, sí, sí, siempre y cuando ella se interese. No, ¿por qué? Porque está cerca, pasa cerca a puertos de este país. Se refiere que el interés de Uruguay en el medio proyecto es de índole. Recuerda que si están interesados, obviamente si están interesados porque algún beneficio van a obtener. Entonces, su interés sería de qué índole? A ver, geopolítica, turística, ecuménica, jurídica o comercial. Sería netamente qué? Ganancias, inversión, ganancias, inversión, ganancias, ganancias, ganancias. Entonces, su interés sería básicamente, muy bien, María Alejandra, sería comercial, beneficios comerciales. No es que, como te decía a su inicio, ¿no? No busca lazos de hermandad, no busca de repente estar conectado y preocupado con otros países, no, no. Busca un beneficio económico y eso tiene que ver con el interés comercial que pueda despertar en ellos. Bien, chicos, ya no tenemos tiempo para más, creo que no. No, ya no. Ya. Pero acá vamos a colgar otra, y vamos a colgar otra, otro PDF que va a tener las claves. ¿Sí? Va a tener las claves del material, del PDF con los ejercicios, para que ustedes puedan corroborar, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar ahí el contenido de las claves, tanto de lo que hemos hecho como de lo que falta todavía. Sabes que el tiempo lamentablemente no nos alcanza
Hay que explicar la teoría, hay que repasar un poco la teoría y recién ponerlo en práctica. Ya, como hemos ido avanzando en todos estas semanas de los trabajos anteriores con el intermedio 1 y 2. No sé si tienen alguna consulta, chicos, final ya para cerrar nuestra sesión de hoy. ¿No? Bien, entonces nos quedamos aquí, chicos. Descansen y que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense. El tiempo es un tirano en las clases virtuales, tú lo has dicho. Y, mejor dicho, imposible, Brigitte. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, Renzo, nos vemos, Mar. Cuídense, chicos. Sí, ya vamos a subir el PDF con la teoría y también vamos a subir el PDF con la resolución de los ejercicios. ¿Sí? Listo. Gracias, Marco, cuídate también. ¿Sí? Hasta luego, César. Nos vemos, Brigitte. Gracias a ustedes también. Hasta luego, Adriana. Cuídense.